resume the lesson, I want to recommend a book to you. Antes de resumir la lección, yo quiero recomendarles este libro. This book is entitled Sobre esta roca. El libro se llama Sobre esta roca. And this is a book that was originally written in English Fue un libro que se escribió originalmente en inglés, by a good friend of mine, escrito por un buen amigo mío, Dr. J.D. Watson. el doctor J.D. Watson. He is a pastor and author. Él es un pastor y autor. I think he has 15 books published. Yo creo que ya tiene 15 libros publicados. And he wrote a church history book, Y él escribió un libro de la historia de la iglesia. and it is just excellent. Y es excelente. And so I took the book to Medellin, Colombia, Y entonces yo llevé ese libro a Medellín, Colombia, and my translator there, y mi traductor allí, along with two of the students who know English and Spanish, junto con otros dos estudiantes que conocen el inglés y el español, worked diligently to translate the book into Spanish. trabajaron diligentemente para traducir del inglés al español. And I wanted to have it translated into Spanish and published Yo quería tenerlo traducido al español y publicado in time for this course. para que llegara a tiempo para este curso de aquí. And God answered my prayer. Y Dios contestó mi oración. If you look on the very back page, Si ustedes miran a la página final, the book was finally published el libro fue publicado October 16th of el this year, 16 de octubre de este año, 10 days ago. hace 10 días atrás. So this is hot off the press. Así que esto está saliendo de la publicadora. And you can buy it on Amazon.com. Ustedes lo pueden comprar en Amazon.com. You already did? Wow. Okay, well, if you didn't get one, you should get one Bueno, and si no, read it. el que no ha tenido ninguno debe tenerlo. And also, if you find any translation problems or errors in it, Y también si ustedes encuentran algunos errores, problemas de traducción en el libro, note what they are and email them to me. Señalen cuáles son esos errores y mándenmelo por correo a mí, Because there's going to be a second printing. porque va a haber una segunda impresión. And so that will help us corrections that need to be made. Y eso nos va a ayudar a hacer cualquier corrección que necesite ser hecha. So they assured me in Medellin that they checked it 3 times and there's no mistakes. Ellos me aseguraron allá en Medellín que lo habían chequeado 3 veces y que no había errores. But there always are mistakes. Pero siempre hay errores. So we just basically talked about a long history of Roman Catholic error. Básicamente estuvimos hablando acerca de un largo periodo de errores de la Iglesia Católica Romana. And how their system regularly introduces false doctrine into their Y cómo su religion. sistema regularmente va introduciendo nueva falsa doctrina. And so, what is the conclusion that we must draw about this? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que debemos llegar en cuanto a esto? Well, the conclusion is that Roman Catholicism is not true Christianity. Bueno, la conclusión que debemos llegar es que el catolicismo romano no es el cristianismo verdadero. Now, if you say that today, people will think you're being harsh or unkind. Ahora, si usted dice esto hoy en día, las personas lo van a catalogar a usted como de ser muy áspero, de no ser una persona bondadosa, amable, Or intolerant. o ser intolerante. People today are always saying we have to find common ground. Las personas de hoy en día dicen que tenemos que encontrar ese territorio común. And so that leads to things like the movement evangelicals and Catholics together. Y eso deja espacio para que entonces tengamos estos movimientos de los católicos y los evangélicos estando juntos. When they put out their final statement, Cuando ellos ponen sus afirmaciones, it was pure Roman Catholicism. eran catolicismo romano puro. The Catholics did not make a single concession in any of their doctrines. Los católicos no hicieron ni una sola concesión en ninguna de sus doctrinas. But the evangelicals who signed on to it gave away
historic Christianity. Los evangélicos que se sumaron a este movimiento como que despreciaron toda esta historia de la iglesia. And that's because you cannot find common ground with error. Y es porque usted no puede encontrar ningún terreno común con el error. Error is always error. El error siempre es error. And there's no common ground of truth to be Y found. no hay un punto medio con la verdad. One of my favorite commentators is a fellow named Harry Ironside. Uno de los comentadores bíblicos favoritos míos se llama Harry Ironside. Harry Ironside died 2 days before I was born. Y ahora este hombre, Harry Ironside, él murió 2 días antes de que yo naciera. And my father and mother attended his church. Mi papá y mi mamá asistían a su iglesia. And my dad said that he thought that when Harry Ironside died, God sent me to take his place. Y entonces mi papá dice que cuando murió Harry Ironside, Dios me envió a mí para tomar su lugar. But in his commentary on Revelation, Pero en el comentario que él escribió acerca del libro de Apocalipsis, he said Roman Catholicism él dijo que el catolicismo romano is Christianity, es el cristianismo, Judaism, el judaísmo and heathenism y el paganismo all joined together, juntos, and the Lord considers this a vile combination. y el Señor considera esto como una combinación vil. I agree with that assessment. Yo estoy de acuerdo con esta afirmación. It's interesting to note what the books on heresies have said in the past. Es interesante notar lo que algunos libros que se escribieron en cuanto a las herejías dicen en el pasado. In the year 1921, En el año 1921, William Irvine wrote a book, Heresies Exposed. William Irvine escribió un libro llamado Herejías Expuestas. And he warned Christians about all the cults and false religions that are out there. Y él advirtió a los cristianos acerca de todas estas falsas religiones y falsas iglesias y cultos o sectas que estaban alrededor. And in this book, Y en este libro, he has an entire chapter devoted to Roman Catholicism. él tiene un capítulo completo que fue escrito acerca del catolicismo romano. Catholicism is just as wicked as Mormonism, El catolicismo romano es tan malvado como el mormonismo, Jehovah's Witness, como los testigos de Jehová, Christian Science, la ciencia cristiana, Buddhism, el budismo, Hinduism, el hinduismo or any other false religion. o cualquier otra religión falsa. But what has been happening since William Irvine published his book Pero lo que ha estado ocurriendo desde que William Irvine escribió su libro, the books that followed have become much softer on Catholicism. los libros que vinieron después han sido mucho más suaves con el catolicismo romano. In 1938, there was a book called Chaos of the Cults. En 1938 hubo un libro que se llamaba El caos de las sectas And the latest work by Walter Martin y fue escrito por Walter Martin, called Kingdom of the Cults. que también el libro que se llamaba El reino de las sectas. They do not mention Roman Catholicism Y- as a false religion. Y no mencionan el catolicismo romano como una falsa religión. In fact, they call it a branch of Christianity. De hecho, le llaman como una rama del cristianismo. And so I'm just wondering how long it's going to be before Mormonism and others like it are a branch of Christianity. Así que yo me pregunto cuánto va a tardar en que el mormonismo y otras sectas sean llamadas como una rama del cristianismo. The difference between Catholicism and Christianity is enormous. La diferencia entre el catolicismo y el cristianismo es enorme. There is no common ground. No hay un punto medio, no hay un terreno en común. But just recently, a book was published called What's the Difference? Pero muy recientemente se escribió un libro que se titula ¿Cuál es la diferencia? And in that book, it says that Roman Catholicism is a major branch of the Christian tree. Y en ese libro se dice que el catolicismo romano es una rama fundamental del árbol del cristianismo. At the beginning of the 20th century,
al comienzo del siglo XX, there was a group of pastors that were very concerned about the growing strength of Roman Catholicism. hubo un grupo de pastores que estaban muy preocupados debido a la creciente influencia del catolicismo romano. And so they began to write a series of papers called the Fundamentals. Ellos comenzaron a escribir una serie de documentos que le titularon Los Puntos Fundamentales. And these were called the non-negotiable doctrines of the Christian faith. Y a ellos se le llamó entonces los puntos no negociables de la fe cristiana. Some of the men that contributed to this project Uno de los hombres que contribuyó a este proyecto, was James Gray, James Gray, G. Campbell Morgan, G. Campbell Warren, J.C. Ryle, J.C. Ryle and Thomas Spurgeon, y Thomas Spurgeon, who is the son of Charles H. Spurgeon. que es el hijo de Charles Spurgeon. In another part of the world, another pastor wrote a similar paper. Y en otra parte del mundo, otro pastor escribió algo parecido. His name was T.W. Medhurst. Su nombre era T.W. Medhurst. Now, you've probably never heard of T.W. Medhurst, Quizás usted nunca ha escuchado de T.W. Medhurst, but he was a graduate of Charles Spurgeon's pastor school. pero él fue un graduado de la escuela de Charles Spurgeon. And he wrote, I am aware that if I try to prove Catholicism is not Christianity, Y él escribió que él está consciente, dijo, yo estoy consciente que si yo trato de probar que el catolicismo romano no es cristianismo, I will be called many names. a mí se me van a decir, me van a llamar de muchas maneras. Nevertheless, I must do so. De todas maneras, yo tengo que hacer eso, For I believe porque yo creo that on a right understanding of the subject, que tener un entendimiento correcto de este tema, Catholicism is not Christianity, el catolicismo no es cristianismo, and the salvation of millions of souls Y la salva- depends on knowing that. y la salvación de miles de almas depende de esto. Now, at this point, somebody usually will accuse me of saying, well, then you must really hate the Catholics. Bueno, en este punto alguien puede tratar de acusarme y decirme, bueno, tú lo que odias es el catolicismo. And to that I say, no, I do not. Y a esto yo le respondo, no, yo no lo odio. In fact, Catholics are one of the greatest mission fields in the world. De hecho, los católicos son uno de los campos misioneros más grandes del mundo. This is why I go 6 times a year to Colombia to teach pastors. Y por eso es que yo voy 6 veces al año a Colombia para enseñar a los pastores. Over 90% of Latin America is Roman Catholic. Por encima del 90% de Latinoamérica es católico romano. And the men that we are training are taking the gospel message to these people. Y los hombres que estamos entrenando van a llevarle el mensaje del evangelio a estas personas. And many see the light of the gospel and trust Christ as their Savior. Y muchos ven la luz del evangelio y llegan a confiar en Jesús como su Salvador. We say that we love the Catholic people, Nosotros decimos que amamos a las personas católicas, but we abhor the false doctrine pero that their religion aborrecemos teaches. las falsas doctrinas que enseña la religión falsa católica. Catholicism violently opposes true biblical Christianity. El catolicismo se opone violentamente al cristianismo bíblico y verdadero. And as a result of their gross theological error, Y debido como un resultado a su gran error teológico, the Reformation became a reality in the 16th century. la reforma se hizo una realidad en el siglo XV. After 1,000 years of Roman Catholic domination, Después de 1000 años del dominio de la Iglesia Católica Romana, men began to rediscover the truth, los hombres comenzaron a redescubrir la verdad and the 5 solas of the Reformation were born. y nacieron entonces las llamadas las 5 solas de la reforma. And the reformers attempted to turn the people of God back to historical Y Christianity. los reformadores intentaron traer de vuelta al pueblo de Dios a la palabra de Dios, lo antiguo. And they based it on the fact that the rock is not Peter, Y ellos but basaron Jesus esto Christ.
sobre el hecho de que la roca no era Pedro, sino era Jesucristo. Let's take a quick look at the highlights of the Reformation period. Vamos a ver de manera bien rápida algunas de las cosas que resaltan en el periodo de la Reforma. Now, it's really not important if you memorize these dates, Ahora, no es importante que ustedes memoricen estas fechas, but I put the dates by the event to help you see the sequence. pero yo puse las fechas junto con el evento para ayudarles a ustedes a que puedan ver la secuencia. We're going to talk about John Wycliffe, Nosotros vamos a hablar acerca de John Wycliffe, who was called the morning star of the Reformation. a quien se le llamó la estrella de la mañana de la Reforma. He actually started something that cost him all of his security, Él comenzó algo que realmente le costó toda su seguridad, and it cost him safety. le costó su estar sano, salvo. He translated the Bible into the English language for the people of England. Él tradujo la Biblia al idioma nativo de las personas, al The inglés. first translation was in 1380, Y esta primera traducción fue en el año 1380. and some people say that this was what ultimately struck the match of the Reformation fire. Y dicen muchos que esto fue lo que realmente como que inició que el fósforo se llegara a encender para la Reforma. Now, it was in the year 1456, Fue en el año 1456, which is just 76 years later. que fue simplemente 76 años después. Johann Gutenberg invented the printing press. Johann Gutenberg inventó lo que es la prensa, la imprenta. And he printed the Bible, Y él imprimió la Biblia, the very first book ever printed. el primer libro que se imprimió en la historia. And he printed thousands and thousands of copies. Y él imprimió miles y miles de copias. And he made it possible for every person to have a Bible Y if él they hizo wanted one. que cada persona tuviera posiblemente una Biblia en sus manos. The formal date for the beginning of the Reformation is 1517. La próxima fecha para la Reforma nosotros vemos que es en 1517, When Martin Luther posted his 95 Theses on Wittenberg Chapel. cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Luther had become so dissatisfied with Catholicism Martín Lutero se había hecho tan insatisfecho con las cuestiones de la iglesia católica romana, and after God saved him, y después que Dios le salvó a él, he saw the gross error that was in the entire system, él pudo ver el gran error en el que él estaba en todo este sistema, that he wrote out 95 que él escribió 95 complaints against Roman Catholic teaching. 95 quejas contra todo el sistema católico romano. And these complaints cover all the aspects of Catholicism that we've already reviewed. Y estas quejas comprenden todos los aspectos del sistema católico romano que ya hemos visto. And when he made this public demonstration of his beliefs, Cuando él hizo esta demostración pública de sus creencias, he put himself in the spotlight, él se puso a sí mismo bajo la mira and the Catholic Church was out to get him. y la iglesia católica iba entonces a tratar de tenerle a él. And it was just 4 years later that he was put on trial for his life. Fue solamente 4 años más tarde que esto que él fue puesto a juicio por su propia vida. It was in the city of Worms, Germany. Fue en la ciudad de Worms, en Alemania. And he made that famous speech, "Here I stand." Y él dio ese famoso discurso, esta es mi posición. And he basically said, if I am not convinced by Scripture, Y él básicamente dijo que si él no es convencido por medio de las escrituras, then nothing that any pope or tradition says no hay holds any nada weight. que ningún papa ni ninguna tradición diga And he stands only on the Word of God. pueda convencerle y que él está
únicamente sobre la palabra de Dios. And this is where the idea of sola scriptura was born. Y aquí es donde nace la idea de la sola escritura. Bible alone is Solo la our Biblia. infallible authority. Es nuestra autoridad infalible. By the time of Martin Luther, En el tiempo de Martín Lutero, the church had many sources of authority. la iglesia tenía muchas fuentes de autoridad. The highest authority was the sayings of the Pope. La autoridad por encima de todas es los santos del Papa. Second highest authority was tradition. La segunda autoridad era la tradición. The third highest authority was the writings of church fathers. La tercera autoridad eran los escritos de los padres de la iglesia. And then at the bottom of the authority chain is the Bible. Y entonces en lo último, ya en el fondo del sistema de autoridad, estaba la Biblia. The Bible was their last authority. La Biblia era su última autoridad. Luther said it needs to be the only authority. Martín Lutero dijo que necesitaba ser la única autoridad. It was just a few years later Fue solamente unos años después that another reformer que otro reformador in Zurich, Switzerland, en Zurich, en Switzerland, began working with a group called the Anabaptists. comenzó a trabajar con un grupo que se llamaban los Anabautistas. And Zwingli became a great reformer in eastern Switzerland. Y Zwingli se convirtió en un gran reformador en la parte este de lo que es Suiza o Switzerland. His contemporary was John Calvin, Su contemporáneo fue Juan Calvino, who was in Geneva, Switzerland. que estaba en Ginebra, en Suiza. And he was a reformer that reformed Western Switzerland and France. Y él fue un reformador que reformó la parte oeste de Suiza y Francia. Martin Luther basically worked in Germany and then up in Scandinavia. Martín Lutero trabajó básicamente en Alemania y un poco más arriba en Escandinavia. But they were all reformers Pero todos fueron reformadores teaching the 5 solas of the Reformation. que enseñaban las 5 solas de la Reforma. There was another great Reformation in England that was led by the Puritans. Hubo otra gran reforma en Inglaterra que fue guiada por los puritanos. The Puritans were English Baptists, Los puritanos eran bautistas ingleses and they basically brought the Reformation to England. y ellos básicamente llevaron la reforma a Inglaterra. Later on, because of persecution, Más adelante, debido a la persecución, many of the Puritans fled to Europe, muchos de los puritanos huyeron a Europa and from there, some of them sailed across the ocean to America. y de ahí muchos de ellos también atravesaron el océano y fueron a las Américas. And the Puritans brought the Reformation faith to the American colonies. Y los puritanos trajeron las doctrinas, la fe de la reforma a las distintas colonias en América. One of the graduates of Calvin's pastor school Uno de los graduados de la iglesia de la escuela de Calvino was John Knox. fue John Knox. He returned to his home of Scotland Él regresó a su tierra natal en Scotland and brought the Reformation to the Scottish people. y trajo la reforma también al pueblo escocés. In the year 1560, the Geneva Bible was published. En el año 1560 se publicó la Biblia de Ginebra. This was the first study Bible Esta fue la primera Biblia de estudio because it had notes on many of the verses. porque tenía notas de muchos de los versículos. And the reformers in Geneva explained the scriptures in these footnotes. Y los reformadores en Ginebra explicaron las escrituras en muchas de estas notas a pie de página. And this is where the doctrines of grace were clearly articulated. Y aquí fue donde claramente fueron articuladas las doctrinas de la gracia. And so it's no wonder that the Geneva Bible was the Bible of the Reformation. Así que no es de maravillarnos que la Biblia de Ginebra se convirtiera en la Biblia de la Reforma. In 1618, En el año 1618, one of the church councils called the Synod of Dort uno de los concilios de la iglesia que se llamó el Sínodo de Dort
repudiated Arminianism, que repudió al arminianismo, and Arminianism was an attack on the doctrines of grace. y el arminianismo fue un ataque a las doctrinas de la gracia. Now, this was not the first time that Arminianism was rejected and declared a heresy. Ahora, esta no fue la primera vez que el arminianismo fue rechazado y fue declarado una herejía. The first time was actually in the 5th century La primera vez realmente fue en el siglo XV, when a monk by the name of Pelagius was brought before a church council. cuando un monje llamado Pelagio fue llevado a un concilio de la iglesia. But Pelagius denied the atonement of Christ, Pero Pelagio negaba la expiación de Cristo and he was branded a heretic. y a él se le fue declarado como un hereje. And then it was about 150 years later Y fue como 150 años después that one of the followers of Pelagius, que uno de los seguidores de Pelagio, John Cassianus, Juan Casiano, was also brought before a church council también fue traído y llevado a un consejo de la iglesia because he also taught against the doctrines that Porque we él- know as the doctrines of grace. porque él también enseñó en contra de las doctrinas que nosotros llamamos las doctrinas de la gracia. And once again, he was branded a heretic, Y una vez más fue declarado hereje and the churches were told not to allow that teaching in their churches. y las iglesias fueron llamadas a no permitir estas enseñanzas dentro de la iglesia. So here in 1618, Aquí entonces en 1618, at another church council in Dort, en otro concilio de la iglesia en Dort, for the third time in about 1,000 years, Arminianism was rejected as a heresy. por tercera vez en 1000 años en la historia de la iglesia, el arminianismo fue declarado herético. Now, this fact alone ought to help you understand why we need to be so diligent. Ahora, este hecho en sí mismo nos debe ayudar a entender por qué nosotros necesitamos ser tan diligentes. What do you think people would do if their belief system was called heretical, not once, not twice, but on 3 separate occasions? ¿Qué usted haría si su sistema de creencia fuera declarado hereje, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces consecutivas? Do heretics learn? ¿Los herejes aprendieron? No, they do not. No, ellos no. You know, heretics don't go away just because they're exposed as heretics. Los herejes no simplemente se marchan porque sean señalados como herejes. In fact, it has been approximately 400 years De hecho- since the Council of Dort. De hecho, han pasado alrededor de 400 años desde el concilio de Dort. And I'm sad to report that Arminianism Y me- is by far the predominant teaching in evangelical churches today. Y me da tristeza decirles que el arminianismo es, por de gran mayoría, lo que está abundando más en las enseñanzas de las iglesias cristianas hoy en día. It's false teaching. Es una enseñanza falsa. It's Roman Catholicism. Eso es el catolicismo romano. The thing that most people don't realize is that Arminianism and Roman Catholic theology are identical. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que el arminianismo y el catolicismo romano son idénticos. But the church today has strayed very far from its historical roots. Pero la iglesia de hoy en día se ha alejado demasiado de sus raíces históricas. In 1647, the Westminster Confession of Faith was published. En 1647 la Confesión de Westminster fue publicada. And that was one of the great confessions of the Christian era. Y esa fue una de las grandes confesiones de la era del cristianismo. And then in 1677, Y the entonces- London Baptist Confession was written. En 1677 la Confesión Bautista de London fue completada. It was eventually published in 1689. Fue eventualmente publicada en 1689. And the London Baptists basically have
identical confession to the Westminster Confession. Y la Confesión Bautista de Londres básicamente es idéntica a la Confesión de Westminster. There are only a few errors of distinction. Hay solamente algunas pequeñas áreas de diferencia. I like to say that the London Baptist Confession corrects the Westminster A Confession. mí me gusta decir que la Confesión Bautista de Londres corrige a la Confesión de Westminster. And my apologies to any Presbyterians among us. Y me disculpo si hay algunos presbiterianos entre nosotros. But in the London Baptist Confession, they have a correct view of church government. Pero en la Confesión Bautista hay una visión correcta del gobierno eclesiástico, A correct view of the covenants, hay una visión correcta de los pactos and a correct understanding of the Lord's table. o una visión correcta de la mesa del Señor. Let's take a look at some of the Reformation leaders. Vamos a ver algunos de los líderes de la Reforma. In the pre-Reformation period, it began with John Wycliffe, En el periodo de la pre-reforma nosotros vemos a John Wycliffe. and Wycliffe lived in England, Wycliffe vivió en Inglaterra and because of his willingness to translate the Bible into the language of the people, y debido a su disposición para traducir la Biblia en el idioma de las personas, en el idioma vernáculo, he incurred the wrath of the Roman Catholic Church, él hizo que la Iglesia Católica Romana se airara para con él. but he single-handedly changed the way people think about the church. Pero él realmente logró cambiar la manera en que las personas veían a la iglesia. See, Wycliffe said that every person has the right to read the Bible. Wycliffe decía que toda persona tenía el derecho de poder leer la Biblia. The Roman Catholic Church says the average person does not have the right to read. La Iglesia Católica Bible. Romana decía que la persona común no tenía el derecho de poder leer la Biblia por sí mismo. The Catholic tradition says the church interprets Scripture. La tradición católica romana dice que la iglesia interpreta las escrituras. And so the people were told, you're not capable of reading and understanding the Bible, Y entonces se les enseñaba a las personas que ellos no eran capaces de poder leer y entender la Biblia. you have to leave that to the leaders of the church. Usted tiene que dejarle eso a los líderes de la iglesia. And if you want to know what's in the Bible, Y si tú quieres saber lo que hay en la Biblia, you come to us and we'll tell you what you need to know. tú vienes a nosotros y entonces nosotros te vamos a decir lo que necesitas saber. Because the church interprets Scripture. Porque la iglesia es quien interpreta las escrituras. But what we're going to see is that Wycliffe started the idea that Scripture interprets Pero lo que Scripture. vamos a ver es que Wycliffe comenzó con la idea de que las escrituras son las que interpretan a las escrituras. The Bible interprets itself. La Biblia se interpreta a sí misma. And that's why each person should be able to read and understand the Bible Y es for por himself. eso que toda persona debe ser capaz de leer e interpretar la Biblia por sí mismo. There was also a pre-Reformation leader in Bohemia. También hubo un líder de la pre-reforma en Bohemia. His name was John Huss, Su nombre fue Juan Hus and he was a Bohemian monk. y él era un monje de Bohemia. He was inspired by the work of John Wycliffe, Y él fue inspirado por la obra de John Wycliffe. and so he began preaching in the language of the people. Y él comenzó a predicar en el idioma de las personas. Remember, the Catholic Church always did the Mass in Latin, Recuerden que la Iglesia Católica siempre hacía la misa en latín and they only read the scriptures in Latin. y solamente leían las escrituras en latín. The problem was nobody understood Latin, El problema es que nadie entendía el latín. and so it was a meaningless exercise. Así que era algo que no tenía ningún significado. But John Huss began preaching in the language of the people. Pero Juan Hus comenzó a predicar en el lenguaje de las He personas. began reading the Bible to them in their own language. Él comenzó a leerle la Biblia a ellos en su propio idioma. And he started a great
revival where many people were saved. Y él comenzó un gran avivamiento donde muchas personas llegaron a ser salvas. Of course, the Catholics did not like what was happening, Por supuesto, los católicos no les gustaba lo que estaba ocurriendo. and so they captured him and burned him at the stake. Y entonces lo capturaron y lo quemaron en un madero. And while he was dying, the people around the fire were singing hymns and praying for him. Y cuando él estaba muriendo, las personas alrededor de él estaban cantando himnos y orando. One of the great pre-Reformation leaders was William Tyndale. Uno de los grandes líderes de la pre-reforma fue William Tyndale. I cannot say enough good about William Yo Tyndale. no puedo hablar demasiado de las cosas buenas acerca de William Tyndale. This man is possibly the greatest Greek and Hebrew scholar who ever lived. Este hombre quizás haya sido la persona que más se adentró en el estudio del griego. And he was the first man to translate the Bible into English from the original languages. Y él fue la primera persona que tradujo la Biblia al inglés del idioma original. What Wycliffe did was translate the Bible into English based on the Latin text. Lo que hizo Wycliffe fue traducir la Biblia al inglés, pero basado de la Biblia en el latín. But Tyndale went back to the original Greek and the original Hebrew texts Pero Tyndale fue al original griego y al original hebreo and translated the Bible directly into English. y tradujo la Biblia directamente del original al inglés. He was a firm believer in the sufficiency of the Word of God. Él fue un creyente bien firme en cuanto a la suficiencia de la palabra de Dios. And so he took great care to make sure his translation was as accurate as possible. Y entonces él se dedicó bien fuertemente para lograr que su traducción fuese tan fiel como fuera posible. His translation was done so perfectly Su traducción fue hecha tan perfectamente that 100 years later, que 100 años después, when the King James translation was being translated, cuando se tradujo la traducción del Rey Arturo, de la King James, the translators regularly referred to Wycliffe's translation, Wycliffe or Tyndale? Tyndale's translation. Thank you. Los traductores se refirieron frecuentemente a la traducción hecha por Tyndale. And what is interesting to note Y lo que es interesante poder notar is that 90% es que el 90% of the King James Bible de la Biblia de King James, del Rey Arturo, is Tyndale's translation. es la traducción de Tyndale. That is an amazing testimony to the excellent work this Eso es un man did. testimonio asombroso de esa gran obra hecha por Tyndale. Well, with these Bibles now available in the languages of the people, Ahora, con estas Biblias ahora disponibles en el idioma de las personas, and Calvin translated the Bible into French, y entonces Calvino tradujo la Biblia al francés and Luther into y German, Lutero al alemán, and these translations became the foundation of the Reformation. y estas traducciones se convirtieron en el fundamento de la Reforma. The Reformation in Germany was led by Martin Luther. La Reforma en Alemania fue liderada por Martín Lutero. And it eventually led to what we know today as Lutheranism. Y esto guió con el tiempo lo que nosotros conocemos hoy en día como los luteranos. I'm sure Luther would not be happy about that Yo estoy convencido de que Martín Lutero no iba a estar contento en cuanto a esto, because as the time of his death approached, porque cuando se acercaba el tiempo de su muerte, he told his followers, él le dijo a los que lo estaban siguiendo a él, do not name a movement after me. no le pongan el nombre a ningún movimiento, mi nombre, a ninguno de los movimientos. So of course they had Lutherans, Y ellos entonces le pusieron luteranos, which is exactly what Luther said not to do. que fue exactamente lo que Lutero le había dicho que no hicieran. In Scotland, John Knox En Escocia, John Knox basically became the founder of Presbyterianism. básicamente se convirtió en aquel que fundó el presbiterianismo And he reformed Scotland. y él reformó lo que es Scotland, Escocia. Zwingli reformed
eastern Switzerland Y Zwingli reformó la parte oriental de Suiza and many of the places east of Switzerland. y muchos de los lugares al este de Suiza. He was an Anabaptist, Él era un anabautista, which gave way to the Baptists and other similar groups. lo que le dio el lugar a los bautistas y a muchos otros seguidores. John Calvin was a reformer in western Switzerland, Juan Calvino fue uno de los reformadores en la parte occidental de Suiza and he was basically the father of what we call Reformed theology. y él fue básicamente como lo que conocemos como el padre de la teología reformada. And he had a pastor's school where he trained many men. Y él tenía una escuela para pastores donde él enseñó a muchas personas. When they graduated, he sent them into France Cuando ellos se graduaron, él los envió a Francia so that they could evangelize in the nation of France. para que ellos pudieran evangelizar en la nación de Francia. At the graduation ceremony, they were handed their diploma, En la ceremonia de graduación, él les entregaba el diploma, but they didn't call it the diploma. pero no le llamaban el diploma. You know what they called it? ¿Saben lo que le llamaban? Their death certificate. Su certificado de muerte, de difunción. Because many of the men Porque muchos de los hombres paid for their evangelizing with their life. pagaron con sus propias vidas el hecho de ir a evangelizar. You see, France was largely Roman Catholic. Ustedes ven, Francia era en gran manera, casi totalmente, católica romana. And so the preaching of Reformed doctrine was Y la contrary to Catholicism. La enseñanza de la doctrina reformada hizo que los católicos se pusieran en contra. And the Catholics were not shy about killing those who opposed what they taught. Y los católicos no pensaban dos veces a la hora de matar a aquellos que se oponían a sus doctrinas. In England, one of the early reformers was Thomas Cranmer. En Inglaterra, uno de los reformadores al principio fue llamado Thomas Cranmer. He was the Archbishop of Canterbury, Él era el arzobispo de Canterbury. and he was one of the original reformers that brought the Reformation to England. Y él fue uno de los primeros reformadores que llevó la reforma a Inglaterra. Another famous Puritan was John Fox, Otro puritano famoso fue John Fox, who wrote Fox's Book of Martyrs, que escribió el libro de los mártires de Fox, where he basically teaches or tells the story of hundreds of different men who gave their life for the preaching of the gospel. donde básicamente él describe las historias de cientos de hombres que dieron sus vidas por predicar el evangelio. Now, the history of the Reformation has to include an explanation of the Puritan movement in England. Ahora, la enseñanza de la reforma de todo este periodo tiene que incluir el movimiento de los puritanos en Inglaterra. And so, what we're going to do is we're going to take our second break of about 10 minutes, Lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro segundo receso, alrededor de 10 minutos, and then when we come back, we're going to look at the Puritan movement in England. y cuando regresemos vamos a ver el periodo del movimiento puritano en Inglaterra. So, let's take a 10-minute break. Así que tomamos 10 We minutos. landed at Plymouth Rock, Massachusetts. Él le dio dos razones por la cual desembarcar en lo que es la Plymouth Rock, la roca de Plymouth en Massachusetts. Instead of continuing south down to Virginia, where they originally intended to go. En vez de seguir hacia el sur en Virginia, que era donde ellos originalmente pretendían llegar. Well, the two reasons were Bueno, las dos razones fueron bad weather. el mal tiempo. They were afraid that the weather was getting so bad that it would be dangerous to go any further. Ellos tenían temor de que el tiempo se estaba poniendo tan malo que hubiera sido peligroso continuar viaje. And the other reason they gave, Y la otra razón es que dieron our supply of beer is critically low. es que la cantidad de cerveza que le quedaba ya no era mucha. And so they decided to get off at Plymouth Rock. Ellos decidieron entonces desembarcar en la Plymouth Rock. Now, you know, that really worked out well.
Eso le funcionó bien, because they ultimately formed the Massachusetts colony, porque ellos formaron la colonia de Massachusetts and then also influenced Pennsylvania. y también influenciaron entonces Pensilvania. And there was a strong Christian influence Y in hubo- that part of the country. Y hubo una gran influencia cristiana en esa parte del país. If they had continued south and landed in Virginia or Maryland, Si ellos hubieran continuado hacia el sur y desembarcado en Virginia o en Maryland, they would have landed right in the middle of a Catholic colony. ellos hubieran desembarcado exactamente en medio de una colonia católica And they would have been persecuted there just as much as they were being persecuted in England. y hubieran sido perseguidos allí igualmente que eran perseguidos en Inglaterra. The state of Maryland is named after Queen Mary, El estado de Maryland se le puso el nombre debido al nombre de la reina Mary, who was María. Bloody Mary, que aquella que fue Bloody Mary, who was a Roman Catholic que era una católica romana and wanted to kill the Puritans and que- reestablish Catholicism y que in quería England. eliminar a todos los puritanos y reestablecer el catolicismo romano. So God actually allowed them and directed them to land in a place much safer for them. Entonces Dios les permitió y los guió a que desembarcaran en un lugar mucho mejor And para ellos. and they eventually had a great impact on the American colonies. Y ellos eventualmente tuvieron un gran impacto en las otras colonias americanas. One of their legacies is the foundation of a great educational institution. Uno de los legados fue la institución de uno de los grandes institutos de enseñanza. The first college in the American colonies was Harvard University. La primera universidad en todas las colonias de América fue la Universidad de Harvard And it was founded by the Puritans. y fue fundada por los puritanos And it was a pastor training institution. y fue una institución para entrenar a pastores. And in the charter of Harvard University, Y entonces ahí en Harvard University, they said, we will train pastors ellos decían, vamos a entrenar a pastores so the pulpits of America will never be without sound doctrine. para que los púlpitos en América nunca más estén falta de la sana doctrina. Needless to say, they no longer hold that view. No es necesario decirles que ya ellos no sostuvieron más esa visión. But it just shows how error creeps in and ultimately destroys. Pero eso nos muestra cómo el error después comienza y realmente después destruye. Another Reformation group is the Huguenots. Otro grupo reformador fueron los Huguenots. I don't know if you've ever heard of the Huguenots Yo no sé before, si ustedes alguna vez han escuchado acerca de los Huguenots, but they were the Protestants in France. pero ellos fueron los protestantes en Francia. These were disciples of the men that John Calvin sent to France to Ellos- preach the gospel. Ellos fueron los discípulos que Juan Calvino envió a Francia para predicar el Evangelio. And these brave pastors would go and preach, and people would come to Christ and form good churches. Y estos pastores valientes fueron los que llegaron allá y predicaron el Evangelio, y las personas venían a Cristo y formaron grandes y buenas iglesias. And they called themselves Huguenots. Y ellos se llamaban a sí mismos Huguenots. Now, the Huguenots were greatly persecuted by the Catholics. Ahora, los Huguenots fueron perseguidos fuertemente por los católicos. But eventually, the persecution became too much to bear. Pero con el tiempo esta persecución se hizo demasiado fuerte para soportarla. The King of France proclaimed tolerance of the Huguenots in 1589. El rey de Francia en 1589 proclamó tolerancia sobre los Huguenots, But nobody followed that edict. pero nadie siguió ese edicto. And eventually, by the year 1685, Y eventualmente para el año 1685, the
persecution became so severe in France Esa persecución se hizo tan severa en Francia that many of the Huguenots fled to America and South Africa. que muchos de los huguenots huyeron a América y a Sudáfrica. Now, there was much hatred for the Huguenots in France, Hubo mucho odio para los huguenots en Francia. but when the Huguenots were finally driven out in 1685, Pero cuando ellos fueron finalmente echados fuera en 1685, they had a great impact on the economy of France. ellos tuvieron un gran impacto sobre la economía de Francia. You see, what the French people didn't understand was the value of the Huguenots. Lo que las personas en Francia entienden por el gran valor que tuvieron los huguenots. The Huguenots were the craftsmen. Ellos fueron aquellos que trabajaban con las manos, They were the doctors. los manufactureros, They los doctores. they were men that were educated. Ellos eran hombres que eran educados. They were farmers. Ellos eran agricultores. They basically upheld the economy of France. Básicamente ellos sostenían la economía de Francia. And so when they drove out the Huguenots, Cuando ellos entonces echaron fuera a los huguenots, they drove out the backbone of their economy. ellos echaron fuera lo que es la espina dorsal de su economía. And after the Huguenots left, the economy of France became poorer and poorer and Y poorer. después que se marcharon los huguenots, la economía de Francia se hizo más y más y más pobre. And it became so poor that the people began to grumble and complain. Y se hizo tan pobre que las personas comenzaron a quejarse. And so the King of England, Louis XIV, Y entonces el rey de Inglaterra, Luis XIV, issued the Edict of Tolerance in 1787. entonces editó el Edicto de Tolerancia en 1787. It declared an end to the persecution. Eso declaró un final a la persecución It granted citizenship to all the Huguenots. y le otorgaba ciudadanía a todos los huguenots. And he begged them to come back. Y entonces prácticamente les suplicaba que regresaran. But it was too little, too late. Pero fue demasiado tarde. The Huguenots were gone for good. Los huguenots se habían marchado para siempre. And what ultimately resulted a few years after this Edict of Tolerance, Y lo que realmente resultó unos años después de este edicto de tolerancia where the French Revolution took place, fue cuando tomó lugar la Revolución Francesa, where the people in their severe poverty rose up against the royalty and slaughtered most of them. cuando las personas en esta pobreza tan severa se levantó contra las personas que estaban en el poder y exterminaron a casi todos. One of the greatest consequences of removing Christians from a country Una de las más grandes consecuencias Is the de people- sacar a los cristianos de un país. the people become godless Las and personas- then hopeless. Las personas se quedan sin Dios y después sin esperanza. One of the great monuments to the Huguenots is actually in Charleston, South Carolina. Uno de los más grandes monumentos a los huguenots se encuentra en Charleston, Carolina del Sur. The Huguenots basically went to South Carolina, Los huguenots básicamente fueron a Carolina del Sur and here in Charleston is a Huguenot church. y aquí en Charleston está una iglesia huguenot. And this is a current picture. Y esta es una imagen, una foto actual. So if you want to visit sometime and see what a Huguenot church is like, Así que there's si ustedes one quieren, there. si quieren visitar alguna vez y ver cómo es una iglesia de los huguenots, ahí está. As you can see, it's a beautifully constructed building. Como ustedes pueden ver, es un edificio hecho de manera hermosa, Which is a testament to their skill in craftsmanship. lo que es un testamento a sus habilidades y a sus habilidades manuales. And so they actually had a great impact on the colony of South Carolina, Y ellos tuvieron un gran impacto a la colonia de Carolina del Sur. and Christianity was very strong in that colony. Y la cristiandad estaba bien fuerte en esa colonia. Now let's take a look at a map.
Ahora vamos a mirar un mapa. This is a map of the way that things were about the middle of the Reformation period. Este es un mapa que tiene que ver con la manera en que las cosas estaban ocurriendo en medio del periodo de la Reforma. Now, this area right here is the Lutheran area. Esa área allí es el área luterana. Everything in this color is Lutheran. Todo lo que tiene que ver con ese color es luterano. And notice that Luther had an impact not only in Germany, Y noten que Lutero tuvo un impacto no únicamente en Alemania, but in Prussia, sino también en Prusia, parts of northern Russia, en la parte del norte de Rusia, Finland, en Finland, and Sweden, en Suecia and Norway, y en Norway and Denmark. y también en Dinamarca. And so that area basically was impacted by the Reformation because of Luther. Entonces toda esa área básicamente fue impactada por la Reforma debido a Lutero. Now this area here in Switzerland Ahora esta área aquí en Suiza is where John Calvin and the pastor's school of Geneva was. fue cuando Juan Calvino y su escuela en Ginebra existió. And you can see that from here, Y ustedes pueden ver que desde aquí the arrows are pointing in all directions leading into France. las flechas están apuntando a todas las direcciones llevando a Francia. And you see all these little dots on the map here? Y ustedes ven todos estos puntos ahí en el mapa. These dots are communities of Huguenots. Todos estos puntos en el mapa son comunidades de los Huguenots. This is the area evangelized by the pastors that John Calvin was training here in Geneva. Esa fue el área que fue evangelizada por todos los pastores que Juan Calvino entrenó cuando estaba en Ginebra. You'll see one arrow goes all the way up here to Scotland. Ustedes ven que una de esas flechas va todo hacia allá arriba, hacia Escocia. John Knox was a graduate of Calvin's school. Y John Knox fue uno de los graduados en la escuela de Calvino. But John Knox did not want to go into France. He wanted to go home to Scotland and preach there. Sí, John Knox no quiso ir a Francia y quiso regresar a su propia tierra para hacer la obra allí. And so he impacted Scotland. Y entonces él impactó a Escocia. Now over here in eastern Switzerland, you see the area impacted by Zwingli. Ahora, en la parte este de Suiza vemos la parte que fue impactada por Zwingli. And you can see that Zwingli had an impact in areas all the way as far as Romania. Y vemos que Zwingli tuvo un impacto en toda esa área hasta llegar a Rumanía. Here's the area known as Transylvania, Este es el área que se conoce como Transilvania, which is in northern Romania. que está en la parte norte de Rumanía. And there are churches in the cities of this region Y hay that were founded iglesias, by the Anabaptists. hay iglesias en las ciudades de esta región que fueron fundadas por los anabautistas. I had the opportunity to teach in Romania, in Transylvania. Yo tuve la oportunidad de enseñar en Rumanía y en Transilvania. And our host often pointed out church buildings that were the result of the Reformation. Y allí pudimos ver y señalar distintas iglesias que fueron resultado de este periodo de la Reforma. Now you'll also notice that there is impact of Reformation here in the Netherlands. También ustedes pueden ver que hubo un impacto de la Reforma ahí en la parte de Holanda o las Tierras Bajas. This is the result of the Puritan Reformation in England. Ese fue el resultado del movimiento de la Reforma en Inglaterra. And then after the persecution, they fled over here to the Netherlands. Y después de la persecución, ellos huyeron hacia ahí, hacia los Países Bajos And then o Holanda. eventually, some of them left the Netherlands Y eventualmente ellos también salieron de Holanda and went across the Atlantic Ocean y to the fueron American colonies. por el Océano Atlántico y llegaron entonces a las colonias. So this gives you just a snapshot of what the
situation was in Europe for the Reformation about the time of the great reformers. Esto simplemente le da a ustedes como un pequeño punto de vista de la situación que estaba ocurriendo en la reforma en todos estos países. Now, I want you to also notice how much of the map is green. Yo quiero que ustedes noten también cuánto de ese mapa está en el color verde. Green is the Roman Catholic influence. Vean que el verde es la influencia de los católicos romanos. You'll notice it's Ireland, Ustedes ven ahí a Irlanda, Spain and Portugal, España y Portugal, all of France, todo Francia, all of Italy, todo Italia, Austria, Austria, Bohemia, Bohemia, Poland, and up into Polonia, this area. toda esa área. And then the blue Y is entonces el azul Eastern Orthodox. es también los ortodoxos orientales. Eastern Orthodox is just a different branch of Roman Catholicism. Los ortodoxos orientales son simplemente otra rama de los católicos romanos. The green represents what's called the Western Church, El verde representa lo que se llama la iglesia occidental and the blue represents the Eastern Church. y el azul la iglesia oriental. And the Eastern Orthodox Catholics have their own pope. Los católicos ortodoxos del oriente tienen a su propio papa. They had a great split over doctrine in the year 1054. Ellos tuvieron una gran división sobre la doctrina en el año 1054. They could not agree on the doctrine of who brought Christ from the dead. Ellos no podían llegar a un acuerdo sobre la doctrina de quién fue quien levantó a Cristo de los muertos. One group said it was God the Father that raised Christ from the dead. Un grupo decía que fue Dios el Padre quien levantó a Cristo de los muertos. And the other group said, no, it was God the Son who Y rose otro from grupo the decía, dead by no, his fue own power. Dios el Hijo quien levantó a Jesús de los muertos. And they couldn't decide, so they split. Y ellos no podían llegar a un acuerdo y entonces se dividieron. Turns out they were both wrong. Y resultado que los dos estaban equivocados. Because the scripture clearly says that the resurrection Porque involved the power of the Father Porque la Biblia misma explícitamente dice que la resurrección tomó el poder del Padre and the power of the Son, y el poder del Hijo, and according to Peter, the power of the Holy y Spirit. de acuerdo con Pedro también el poder del Espíritu Santo. So all three members of the Godhead Así que los tres miembros de la divinidad participated in the resurrection. participaron en la resurrección. So that's why so much of this map is blue. The blue represents the Eastern Orthodox Catholics. Y es por eso que gran parte de este mapa está en azul y ese azul representa la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental. And this is basically Russia Y esto básicamente aquí es Rusia and the Ukraine y Ucrania and Belarus y Belarus and countries of that Eastern Europe. y países de esa Europa oriental. Okay. The five solas of the Reformation Bien, las 5 solas de la Reforma form the basic summary of Reformation doctrine. forman la base de todo lo que tiene que ver con la reforma, la raíz de la reforma. And we're going to do a quick review of them right now. Y vamos a hacer un repaso bien rápido sobre ellas en este momento. And then tomorrow night, we're going to go back and look at each one individually. Y entonces mañana por la noche vamos a regresar y vamos a tratar cada una de ellas de modo individual. Because to understand why the Reformation was necessary, Porque para comprender por qué fue necesaria la reforma, you need to be very clear on what each of these solas represent. usted necesita tener mucha claridad de lo que representa cada una de estas solas. Basically, the five solas are the core teaching of the Christian faith. Básicamente las 5 solas son el núcleo de la enseñanza de la doctrina cristiana. The five solas represent historic Christianity. Las 5 solas representan la cristiandad histórica. Now, the word sola is a Latin word that means alone or only.
la palabra sola es un término latín que significa únicamente. And the first sola is sola Y la scriptura, primera sola es la sola escritura, which means the scripture alone. lo que quiere decir que sea la escritura únicamente. The second sola is sola gratia, La segunda es sola gratia, which is grace alone. lo que quiere decir que es por gracia únicamente. The third sola is sola fide, La tercera es sola fide, which is faith alone. que es gracia únicamente, The fourth sola is fe únicamente. solus Christus, La cuarta es solas Christus, which is Christ alone. que es únicamente Cristo. And soli Deo gloria, Y solo Deo gloria, to God alone be glory. que la gloria sea únicamente para Dios. Now, these five doctrines became the core of Reformation Ahora, teaching. estas 5 doctrinas se convirtieron en la parte fundamental de la enseñanza del cristiano. These five doctrines have always been in Scripture, Estas 5 doctrinas siempre han estado en las Escrituras, but they became hidden and ignored by Roman Catholic theology. pero la teología católica romana las mantenía escondidas o secretas. And so the Reformation is basically the time when these five doctrines are restored to their rightful place. Y la reforma es ese periodo de tiempo en que estas 5 enseñanzas salen de nuevo a la luz al lugar que realmente le corresponde. Now, the key word in these five doctrines Ahora, la palabra clave en estas 5 doctrinas is the word sola. es la palabra sola. That is the word that the Catholics did not agree with. Esa es la palabra que los católicos no estaban de acuerdo. You see, the Catholics admit that Scripture has authority, Ustedes ven, los católicos admiten que las escrituras tienen autoridad, but they also teach there are other authorities. pero ellos también enseñan que hay otras autoridades. But the Reformers said, no, it is Scripture Pero los alone. reformadores dijeron, no, es únicamente la escritura. And the Catholics said, we don't agree with that. Y los católicos dijeron, yo no estoy de acuerdo con eso. We believe it is the Scripture plus. Nosotros creemos que son las escrituras más. The Roman Catholic Church also talks about grace. Los católicos romanos también hablan acerca de la gracia. In fact, they talk a lot about grace. De hecho, ellos hablan bastante acerca de la gracia. They will sell you indulgences so you can get more grace. Ellos te van a vender indulgencias para que tú obtengas más gracia. But they do not believe in salvation by grace alone. Ellos no creen en la salvación por únicamente gracia. They object to the word alone because they say you need more than the grace of God to be saved. Ellos objecionan a la palabra solo porque ellos le añaden a eso. The same is true of sola fide. Lo mismo ocurre con sola fide. They say they talk about faith a lot, Ellos hablan bastante acerca de la fe, but not faith alone. pero no solo la fe. Because in their system, you have to have faith, Porque en su sistema tú tienes que tener fe, but you also have to perform the 7 sacraments. pero también tienes que llevar a cabo los 7 sacramentos. You have to do penance. Tú tienes que hacer la penitencia You have to do a variety of other y tú works. tienes que hacer una variedad de otras obras. So they say, yes, faith is important, Así but que ellos not dicen, faith alone. sí, la fe es importante, pero no únicamente la fe. And they very much objected to solus Christus Y ellos objecionan muchísimo en cuanto al solo Cristo. because they say, well, Mary is also a redeemer. Pero ellos también dicen, bueno, María también es una redentora. And you can pray to Mary. Y tú puedes orarle a María. You can pray to the dead saints and they'll answer your prayers. Tú puedes orarle a todos los santos y ellos van a responder tus You oraciones. can pray to angels. Tú puedes orarle a los ángeles. And so Christ is important, Y entonces Cristo es importante, but it's not Christ alone. pero no es únicamente Cristo. It's Christ plus Mary plus Es angels Cristo plus más dead María, saints. Cristo más los ángeles, más los santos. And then they seriously objected to soli Deo Y gloria entonces seriamente objecionan en contra de a Dios sea toda la gloria. because they believe in glorifying the representative of Christ on earth, Porque the ellos Pope. creen en glorificar al representante de Cristo en la tierra, que es el Papa. And
so they believe that we should give glory to God, Ellos creen que nosotros debemos darle gloria a Dios, but not to God alone. pero no únicamente a Dios. You should also give glory to the Pope, Pero también debemos darle gloria al Papa, to the cardinals, a los to cardenales, the archbishops, a los arzobispos, and the bishops, a los obispos and the priests. y a los sacerdotes. They're all worthy of glory. Todos merecen la gloria. And so, what upset the Catholic Church Y entonces lo que pone bravo a los católicos romanos was the emphasis that salvation fue el énfasis que la salvación is taught in the scriptures alone, se enseña únicamente en las escrituras and it is by grace alone, y es únicamente por gracia, through faith alone, a través de únicamente la fe in Christ alone, y a través de Cristo únicamente, to the glory of God alone. para únicamente la gloria de Dios. And they vehemently rejected the idea that there is such a rigid plan of Y salvation. ellos rechazan la idea vehementemente de que hay un plan de salvación tan rígido. Now, where did the five solas come from? Bueno, ¿de dónde salieron las 5 solas? Well, they actually came from an idea. Bueno, realmente provinieron de una idea. And it was an idea that began to flourish with the translation of the Bible into the common languages. Y fue una idea que floreció debido a la traducción de la Biblia a los idiomas comunes. The reformers called it the analogy of faith, Los reformadores le llamaron la analogía de la fe, which is their way of saying Scripture interprets Scripture. lo cual es su manera de decir que las escrituras interpretan a las escrituras. You see, the reformers initially rejected the idea of the Catholic Church, Ustedes ven que los reformadores inicialmente rechazaban las ideas de los católicos romanos, who taught the church interprets Scripture. las cuales enseñaban que la iglesia interpretaba las escrituras. And the reformers said, no, Y los reformadores dijeron, no, it is the Scripture es that la interprets escritura Scripture. la cual interpreta las And escrituras. we compare Scripture with Scripture. Y and come comparamos to las the truth. escrituras con las escrituras. And so, why then was the Reformation necessary? Entonces, ¿por qué fue la reforma necesaria? Because these five pillars of the church were in jeopardy due to doctrinal error. Porque estos 5 pilares de la iglesia estaban en peligro, And the reformers, errores doctrinales. followed the biblical mandate to earnestly contend for the faith. Y estos reformadores siguieron el mandato bíblico de contender por la fe ardientemente. When you put the five solas together, Cuando usted une las 5 solas, it makes one sentence that perfectly describes Eso- Christian doctrine. eso hace una sola oración que realmente ejemplifica la fe cristiana. And here's the sentence. Y esta es la oración. It is the Scripture alone Es únicamente la escritura that declares that salvation Que declara- comes by grace alone, que la salvación viene por únicamente gracia, through faith alone, a través de la fe Christ alone. únicamente, solamente en Cristo, by which God alone is y por la glorified. cual únicamente Dios es glorificado. That is what the five solas teach, Eso es lo que enseñan las 5 solas, and that is the true Christian doctrine. y esta es la verdadera doctrina cristiana. The Roman Catholic Church destroyed this solid foundation La Iglesia Católica Romana destruye este fundamento sólido by destroying all five of the solas. al destruir estas 5 solas. There is not even one sola that the Roman Catholic Church holds to. No hay ni una sola de estas solas que la Iglesia Católica Romana tome para sí. In fact, when we get to a future lesson, we'll see that the Council of Trent purposely denied all five solas. Vamos a ver en clases posteriores que el Concilio de Trento, de manera voluntaria, intencional, va en contra de las 5 solas. So, what was the Reformation about then? Entonces, ¿sobre qué fue la reforma? It was restoring the historical, biblical Christianity. Fue el hecho de reformar, de restaurar la cristiandad bíblica e histórica.
Why did the historic biblical Christianity need to be restored? ¿Por qué esta cristiandad bíblica e histórica necesitaba ser restaurada? Because the Roman Catholic Church had led the world into spiritual darkness. Porque la Iglesia Católica Romana había llevado al mundo a tinieblas espirituales. In the 1,000 years before the Reformation, Y los 1000 años antes de la Reforma, historians call that period the Dark Ages. los historiadores le llaman a este periodo la era oscura. And that's a very apt description of that time. Y esta es una descripción bien exacta de ese tiempo. There was 1,000 years of spiritual darkness. Hubo 1000 años de una oscuridad espiritual. There was no simplicity of faith, No había simplicidad en la fe. no fervent love for God, No había un amor por Dios. no assurance of hope No había seguridad de esperanza, like there was in the apostolic age. como una vez existió en la era apostólica. There was no joy, no certainty, and no truth. No hubo ni gozo, ni certeza, ni verdad. Worship and preaching were hollow, La adoración y la predicación eran vacías and no content whatsoever. y no tenían ningún contenido. Sermons were preached in Latin, so no one could even understand them. Los sermones se daban en latín, así que nadie los entendía. And the people were bound in ignorance to the church, Y las personas estaban como que amarradas a la ignorancia en la iglesia. and their whole lives were wrapped up in the sacramental system of the church. Y todas sus vidas estaban ahí amarradas a ese sistema sacramental de la iglesia. Salvation was taught as faith plus many works. La salvación se enseñaba como fe más muchas otras obras. How does works permeate Catholic doctrine? Bueno, ¿cómo las obras permeaban la doctrina católica? Well, all Catholic theologians teach the seven sacraments are a source of grace. Bueno, todos los teólogos católicos enseñan realmente que los 7 sacramentos son los que originan la gracia, producen gracia. And here are the seven sacraments. Y aquí vemos los 7 sacramentos. The holy order of the priesthood, El orden santo del sacerdocio, infant baptism, el bautismo de infantes, confirmation as a youth, la confirmación como joven, marriage as an adult, casarse como adulto, receiving mass recibir la misa regularly throughout your lifetime, regularmente a lo largo de toda la vida, penance for confessed sin, penitencia por aquellos pecados confesados, again for a lifetime, y una vez más a lo largo de toda la vida, and extreme unction on your deathbed. y la extrema unción una vez en el lecho de muerte. This is what's called last rites. Y esto es lo que se le llama entonces los últimos ritos. And they believe that if you do not participate in these seven sacraments, Y ellos creen que si usted no participa en estos 7 sacramentos, then you will not have enough grace to be saved and go to heaven. entonces usted no va a tener suficiente gracia para ser salvo e ir al cielo. And so most Catholics are told that when they die, Entonces la mayoría de los católicos se les dice que cuando ellos mueren, they go to purgatory. ellos van al purgatorio. There's a place in purgatory called limbo of the fathers. Hay un lugar en el purgatorio que se llama el limbo de los padres. This is where saved Catholic adults go when they die. Ahí es donde van los adultos católicos que son salvos cuando mueren. There's another place called limbo of the infants. Ahora, hay otro lugar que se llama el limbo de los infantes. And this is where babies go if they have not been baptized by the Catholic Church. Esto es donde van los bebés si no han sido bautizados por la Iglesia Católica. They describe it as a place of no positive joy, but no positive pain. Se llama un lugar que no hay ningún gozo positivo, pero tampoco hay ningún dolor positivo. And it exists just outside of heaven. Existe justo fuera del cielo. Now, Catholics are also taught that they can shorten their time in purgatory. A los católicos también se les enseña que ellos pueden acortar su tiempo en el purgatorio. They can shorten time during their lifetime by doing penance, Ellos pueden acortar su tiempo en el purgatorio durante su vida haciendo penitencia, by
gaining indulgences, al ganar indulgencias, which basically are remissions of sin que that they básicamente purchase. son la remisión de los pecados que son compradas. Just prior to the Reformation, the selling of indulgences had reached epidemic Y proportions. justo antes de la reforma, esta venta de las indulgencias habían alcanzado proporciones epidémicas. Luther was upset by how the church robbed poor people of all their money. Lutero estaba bien enojado porque la Iglesia Católica estaba robándole a las personas su dinero. Another error is Mary worship. Otro error es la adoración a María. They teach that Mary is a co-redeemer with Christ Ellos enseñan que María es una corredentora con Cristo and that she is a co-mediator with y que Christ. ella es una comediadora con Cristo. That Mary can dispense the grace of God. Que María puede otorgar la gracia de Dios. And if you pray to Mary, she can meet your needs. Y que si tú oras a María, ella puede suplir a tus necesidades. She will aid you in your prayers to the saints. Ella te va a ayudar en tus oraciones a los santos. And by the way, in the Catholic Church, a saint Y a propósito, en la Iglesia Católica, un santo refers to someone who had extra works that they did not need to get into heaven. Un santo se describe como alguien que ha tenido un superávit de buenas obras, las cuales se le pueden otorgar a otras personas. In other words, they did so many good works during their life that when they died, they went straight to heaven and had excess good works left over. De hecho, ellos hicieron tantas buenas obras durante su vida que cuando ellos mueren y van al cielo tienen ese exceso, ese superávit de buenas obras que pueden entregarle a otros. So if you pay the priest a certain amount of money, Entonces, si tú le pagas al sacerdote cierta cantidad de dinero, then Mary will help you pray to one of those saints and Entonces- see if he'll give you some of his excess works. entonces María puede ayudarte en tus oraciones a uno de esos santos para que esos santos entonces te otorguen algunas de esas obras que ellos hicieron en exceso. They also use relics and statues in their worship. Pero también usar reliquias y estatuas en su adoración. Relics include pieces of the cross, Las reliquias se usaban, por ejemplo, pedazos de la cruz, the bones of martyrs, los huesos de los mártires, the silver coins that Judas took for betraying Christ, las monedas de plata que usó Judas para traicionar a Cristo, pieces of cloth woven by the Virgin Mary, pedazos de ropa que tejió la Virgen María, and even vials of Mary's breast milk. incluso frascos de la leche de los senos de María. These are all objects of worship in the Roman Catholic Todos system. estos son objetos de adoración en la Iglesia Católica Romana. And they teach that if you visit the place where these relics are and worship them, Y ellos enseñan que si tú visitas los lugares donde se encuentran estas reliquias you cut down your time in purgatory. y tú las adoras, entonces tú estás acortando el tiempo que te toca en el purgatorio. Also, if you worship Mary or statues of martyrs, También si tú adoras a María o algunas estatuas de los mártires, then you can also cut your time in purgatory. también puedes cortar tu tiempo en el purgatorio. And they do this by kissing those statues, Se hace al besar estas estatuas, bowing to them, postrarse ante ellas, doing the sign of the cross hacer before la them, señal de la cruz ante ellas, or burning candles and incense in prayer to them. o encendiendo velas o incienso ante ellas. But in Scripture, we see the true condition of Pero mankind. en las Escrituras nosotros vemos la verdadera condición de la humanidad. Man is dead in his trespasses and sins. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. That means he's in a hopeless state. Eso quiere decir que está en un estado sin esperanza. Can such a man respond to God? ¿Puede este hombre responder a Dios? No, he's dead. Por supuesto que no, está muerto. Can he by himself receive the gospel without God's intervention? ¿Puede por sí mismo recibir el Evangelio sin la intervención de Dios? No, because he is dead. No, porque él está muerto. Man must be regenerated by God. El hombre tiene que ser regenerado por Dios. And then God gives him faith and life. Y entonces Dios le da la fe y la vida. And that is what salvation is. Y eso es lo que es la salvación. But you see, in that system, only God gets the glory. Pero ustedes ven que en este sistema únicamente Dios recibe la gloria.
Unless you start with that truth, Y a menos que comencemos por esta verdad, you have a works-based salvation. vamos a tener entonces una salvación basada en obras. And while some evangelical churches are not nearly as bad as Catholic churches in the works department, Y muchas de las iglesias evangélicas no están muy lejos de las iglesias católicas en este sistema. sadly, by teaching Arminian doctrine, Tristemente, al enseñar la doctrina arminiana, they are also teaching a works-based también salvation. están enseñando una salvación basada en las obras. And so tomorrow when we resume, Así que mañana, cuando nosotros hagamos un resumen, we're going to look at sola scriptura, vamos a ver la sola escritura and we'll find out what actually is at stake in this important doctrine y of vamos the a ver lo que Reformation. realmente está en riesgo en cuanto a esta doctrina. I want to thank all of you for your good endurance tonight. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado todo este tiempo acá. You see, studying church history is already working. Ya estudiar la historia de la iglesia ya es estar trabajando. Now you are gaining endurance. Ustedes están ganando en perseverancia. And so I hope to see you all tomorrow, Así same que time, espero verlos a todos mañana a la misma hora and we'll have another blessed time together y vamos a studying tener otro tiempo juntos que va a ser bendecido. the doctrines of the Y Reformation. vamos a tratar con las doctrinas de la Reforma. Let's conclude our meeting with a word of prayer. Vamos a culminar con un momento de oración. And Pastor, would you call on someone to pray? Y pastor, ¿pudiera nombrar a alguien que ore? Padre nuestro, gracias damos por este tiempo que nos has regalado, tan precioso de estudiar y recordar todas estas verdades, como tú has guardado y preservado a tu iglesia y también tu verdad, Señor, aún en medio de tiempos difíciles y a costa también de la vida de muchos de nuestros hermanos. Gracias te damos por ello y rogamos mantenernos, Señor, con el ánimo para que mañana volvamos nuevamente y preparados, Señor, para seguir estudiando este tema. Rogamos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y danos descanso. En Jesucristo. Amén.